últimamente no solamente estamos viviendo el cine de una manera distinta, sino el anime que se ha sumado a distintas plataformas de streaming, sino también que la parte de los libros. Y los libros han ido evolucionando y han aparecido más historias que tienen que ver un poquito más con lo gráfico, con el dibujo, y que son historias basadas en el manga. Y el manga es una creación de dibujos que van acompañados con un poquito de texto. Por eso estamos con Jorge Jiménez Roca el día de hoy y vamos a estar hablando un poquito del manga. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy bien, Nico. ¿Cómo estás vos? Qué bien. No, tenía que volver a hablar del manga porque cuando presentamos lo que era el cómic quedó pendiente lo del manga y realmente es un capítulo Qué aparte. Bien. Es algo distinto, ¿no? Sí, sí. Yo quería traer un poquito de lo ñoño porque siempre tengo que traer algo ñoño. Sí. Y empezar un poquito con la historia del manga, de dónde vino y tratar de entender qué es el manga y por qué tuve que separarlo de lo que son los cómics. Claro, sí. Porque en realidad es lo mismo, si la gente lo ve, es una revista con dibujitos de historia. Y uno dice, ¿dónde está la diferencia? Claro, la diferencia es dónde nació, ¿no? Los kilómetros de países. Exactamente, exactamente. Nosotros siempre cuando nos juntamos los sábados tenemos la juntada friki y la gente se acerca al manga, se acerca a la historieta y como nosotros tenemos dos pilitas. Claro. Entonces tenés una pila donde está el manga, otra pila donde está el cómic y la gente dice, ¿cómo es? ¿Por qué no ponen todos juntos? No es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. Exactamente. Y ahí armé unas plaquitas como para ir haciendo. Tengo el machete en la mano, porque tengo que acordarme. O sea, obvio. ¿Dónde empieza a decir vos? Bueno, para que veas esto. ¿Qué esto es se llama esto? Chojujiga. Sí. Esto se hizo en el siglo XIII y eran sátiras criticando el estado en que estaban las cosas en Japón. Claro. Unos monjes tibetanos que se le dicen empezaron a hacer esto, el Chojujiga. Y empezó con estas cositas en el siglo XIII. Pero no es que ahí empezó el manga. Claro, no es que hagamos libro de manga. No. ¿Por qué? Porque manga significa dos cositas. Sí. Por un lado significa dibujo y otro dibujo gracioso, caricaturesco, garabato. Claro. Entonces básicamente el manga sería un dibujo garabato. Esa sería la idea del manga. Entonces esa historia se mantuvo durante un montón de años, que es lo mismo que pasó con el cómic. Claro. Se usaba para criticar la sátira y todo. Pero a mediados ya del siglo XVIII y el siglo XVII empezaron a surgir empezar a hacer recopilaciones. Y esto que tengo acá, que se llama el Okusai Manga, Mirá. fue un libro que juntaba montones de escenas cotidianas del Japón medieval, si querés decirlo de esa forma, fin del medieval, donde se mostraban dibujitos de la gente. No había cámara de foto, papi. Claro. No había filmadora. Todavía Entonces, los planos no estaban definidos. ya se empieza a hacer no solo un dibujito, sino una secuencia, donde te mostraban las escenas cotidianas de vida. Y fueron muy famosos. Estos salieron 3 tomos y se hicieron durante un siglo, o sea, durante 100 años. Qué locura. Salió un tomo, después salió el otro, después salió el recopilatorio, donde ya empezaron a animarse otros artistas, porque hay que tener en cuenta que siempre se consideró arte. Sí. Hoy por hoy, en el Museo de Arte, estas cosas, en el Museo de Arte Nacional Japonés, están exhibidas, están puestas, se consideran piezas fundamentales de la cultura japonesa. Mirá. Y se llamaba manga, pero no es el manga que nosotros leemos. El que hoy conocemos. Pero acá ya te lo metieron en un librito. Ajá. Y ahí a alguien se le ocurrió, mira, ya lo metimos en... ¿Por qué no? Lo metimos en algo. Claro, era como complejizar un poquito más la historia. Empezar a contar algo, no solo dibujito. dibujito. Era contar algo, era el día a día. Eso era una viñeta, un dibujito, donde te cuento algo, y nada más que eso. Y vos decís, bueno, ¿y qué pasa esto? ¿Qué pasa? Que a principios del siglo XIX, Japón empieza a ser invadido, ¿no?, por la cultura occidental. Y de Europa llega esta idea de hacer revistas, donde estaban las revistas satíricas. En Argentina también pasaba lo mismo. Tenemos la revista Mosquito, que se conocía mucho, y en Japón empiezan a salir 2 revistas que son bastante importantes, que es la Tokyo Puk y la Rakuten Puk. Que son estas que estamos viendo las tapas, son de 1905, salieron hasta 1923, y eran revistas que empezaban a tener un poco de hacer sátira, pero ponerle ya un texto, no es solo el dibujo, sino acá fulano de tal haciendo tal cosa, o criticando alguna cuestión política o bajadas de línea que tenían, se usaba para criticar y empezaba a surgir esta idea de contarte algo más que solo un dibujito. Claro, antes era como que se recalcaba la vida tal Fíjate cual lo que era. es la tapa, se están burlando de los ingleses, la otra te muestra un poquito de un momento cotidiano de la vida. Entonces, eso era lo que eran las revistas a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Claro. En 1900 nos trajo esto, trataba de copiar eso occidental, pero les dio la idea a estos dibujantes de manga que se llamaban mangaka,
Y esto de marcarlo es porque los japoneses son como bastante estructurados en contar sus cosas. Y te contaban qué era el manga y quién hacía manga. No era cualquier dibujante, era una persona que pensaba, meditaba, dibujaban con pinceles, pintaban, o sea, era había como todo un alguien laburo más artístico. místico. Totalmente. Claro. Y entre 1900 y 1930 es que empiezan a surgir el manga ya como nosotros lo vamos a conocer y entender ahora. Sí. ¿Qué es esto? Tener viñetas, que son estos cuadritos, donde me van contando una historia. Y vos tenés acá a Trakuten Kitazawa, y perdón si lo pronuncio mal, nombre pero fácil yo no soy... de siempre. Sí, siempre fácil. Claro. Que genera esto que se considera la primer historieta de Japón, el primer manga como lo entendemos nosotros, que es contar una historia. Que eran dos campesinos japoneses que llegan a Tokio y descubren la ciudad. Y contaban anécdotas muy sonsas, pero las viñetas te van contando una historia. No es solo un dibujito, sino que hay varios cuadritos que van contando una historia y estos tipos descubrían, por ejemplo, que era el café, que no lo conocían, y cosas graciosas, satíricas. Que acá también habla un poquito de, si bien hoy el manga es mucho más complejo, las historias son mucho más extensas, pero ese sería ya el manga como lo conocemos hoy, más o menos. Exactamente, este es el origen del manga como nosotros, que es una historieta, con estilo japonés, fíjate vos que son la forma de dibujar, siempre hay mucho dinamismo, ¿no? Y lo que tenemos al lado, este Trakuten Kitazawa, es el creador de estos que se consideran hoy como el origen del manga tal como lo conocemos. Sí. Ahí tenés la historia de una jovencita y acá empieza a surgir algo que Japón tiene muy presente y nosotros en Occidente no tanto, que es a quién está dirigido lo que estoy haciendo. Claro. Y los japoneses tienen muchas divisiones, pero ya te las voy a ir contando. Vamos a ir con la siguiente placa, donde vamos a avanzar un poquito con la historia de Japón. A ver. Este fue la primera historia, y si vos lo ves, vas a decir, mira, yo te puedo decir algo y se te va a venir a la mente, Tintín. Ah, mira, tenés razón. Bueno, Tintín vino después. Entonces, si queremos ver, porque muchas veces se dice que este autor, eso es Sho-chan no Boken, así se llamaba esta historieta, que te contaba la historia de un nene que tenía una mascota, que era una ardilla, y que iba haciendo una suerte de aventura y detectivesca. Tiene onda con Dorito ese ojo. ¿Entendés? Porque estás viendo el buitre. Pero era este nene que empezaba a ver estas cosas. El manga estaba empezando a orientarse hacia los niños, hacia los jóvenes, porque era el mercado que estaban teniendo. Claro, están buscando ese público. Salimos de la sátira, de burlarnos, de criticar la política, y era como empezar a buscar esto. Y se les ocurre a muchos autores de manga empezar a usar el manga para potenciar la educación. Claro. Donde vamos a tratar de contarles a los chicos qué queremos hacer. Y ahí vamos a ir con la siguiente placa. Ya nos metemos en 1930. Claro, ya vamos más cerca. Vamos más cerca y ya va tomando más forma. Igual lo que nosotros queremos. Que por varios años, si bien, a ver, estamos hablando del siglo XIII. Sí. Muchos siglos. Las primeras tomas o las primeras ideas del manga o cómo nació, duraron muchísimos años. Un montón. Y este estilo que vos tenés acá, esto es Norakuro. Norakuro estaba pensado como una copia de Félix el Gato, que es una animación que se hacía, y vos también lo mencionaste, y viene de la mano. En Japón también empezaban a hablar de lo que era la animación, que hacer televisión o hacer cine en realidad, porque no había televisión, sino que era cine con estos dibujos. Pero eso es otra historia, no nos vamos a meter todavía ahí. Vamos con el manga. Una cosa por vez. Esto que estás viendo acá era un gatito que te iba contando cómo era la vida en Japón. Este Japón que quería ser imperial, que empezó a entrar en guerras, y acá el manga toma una función un poquito distinta. No solo está criticando, sino que se empieza a usar para educar. Como te dije, educar a los niños. Vamos a ir a la siguiente placa, porque para mí es muy importante, porque surgen dos opciones acá. A ver. Tenés el shonen y tenés el shoujo. Está bien. ¿Qué significa esto? Shonen era para los jóvenes y shoujo era para las adolescentes mujeres. Mira. Y en el Shonen Club vos empezabas a poner, fíjate que en las tapitas tenés niños con uniformes. Claro, acá arrancan como las categorías. Sí, las categorías. Pero estaba pensado en esto, estaba pensado en adoctrinar. No solo iban a la escuela, sino que le decían, los niños tienen que usar uniforme, tienen que ser correctos, tienen que ayudar a la familia, tienen que ayudar al país, las mujeres tienen que quedar en la casa, tienen que acompañar a la familia. Había un adoctrinamiento. O sea, en el 30 realmente el manga se usaba dentro del sistema educativo como un complemento y un adoctrinamiento hacia la juventud. Para lo que se venía, era un Japón imperial, está por venir la guerra, Segunda Guerra Mundial, entonces ya nos estamos acercando mucho a lo que es el manga que nosotros conocemos como hoy. Pero bueno, ahí vamos a ir a la otra placa y fíjate lo que es interesante, que después de la Segunda Guerra Mundial hubo que romper esto de usar el manga para hacer soldaditos y para hacer nenas en la casa. Cambiar totalmente. El shoujo, el shonen empieza a cambiar. Y apareció una persona que se considera hoy por hoy, en Japón y en todo el mundo, el dios del manga. Es Osamu Tezuka. Esto que estás viendo vos es Astro Boy.
él también logró llevarlo a la pantalla del cine, hacer serializaciones, porque no tenías televisión en tu casa. Claro. Entonces cuando ibas al cine te pasaban como unos dibujitos, y estaba Astro Boy, pero que viene del manga. Pero nosotros como que no relacionamos mucho eso. Pero este señor entendió que podíamos hacer cultura para las masas. Exacto. Fíjate que Japón perdió la guerra, estaba destruido de 2 bombas atómicas. Tuvo que arrancar nuevo, de todo, de cero. Destruido. Y el manga pasó a ser otra cosa que ya no era lo que se usaba para acompañar en las escuelas, sino que empezó a ser para las masas. Para la gente que tenía que laburar 80 horas diarias, que volvía a su casa reventado. Era una forma de entretenimiento. El entretenimiento más barato que podías comprar. Y que podían acceder todos. Todos tenían que poder acceder. Se sea en papel muy finito, papel que se sigue reciclando. Eso sigue siendo hoy por hoy en Japón también así. Igual, continúa igual. Tomos de pulpa que se reciclan, dibujos en blanco y negro, muy divertido, muy entretenido. Después está la sección coleccionista para aquellos que quieren algo más premium. Está y siempre estuvo, ¿no? Sí, Vamos a ir a la siguiente placa. A ver. Pero este fue como la bisagra. Bueno, acá esto hasta el día de hoy está vigente. Esto es muy importante porque esta película, porque esto es una película. Tremenda. Se llama Akira y es de Kazuhiro Otomo, también un gran creador, un gran mangaka, que en 1988 llega a Occidente. Sí. ¿Y esto qué produce? Que nosotros descubramos que en Japón, todas esas cosas que nosotros veíamos, porque en el medio, en el 80, nosotros veíamos Dragon Ball, Supercampeones, Robotech, tenías mil series, pero no sabías de dónde venían, eran dibujitos japoneses. Akira te trajo que era una película de un manga, y la gente empezó a decir, ¿qué es el manga? Del siglo XIII que existe el manga, pero recién nosotros como Occidente lo descubrimos a finales del 80 con esta película, que rompió todas las barreras, éxito total, se vendía por todos lados. Se empieza a editar el manga en castellano, en catalán, en francés, se empieza a hacer los doblajes. Se traduce, se empieza a hacer todo eso. Pero a nosotros nos habían llegado los dibujitos. Después vamos a hablar del anime, que son los dibujitos. Sí. Pero ahora es el manga. El manga nosotros lo descubrimos a partir de fines de los 80. Antes para nosotros el manga no existía, veíamos dibujitos, pero la gente no leía revistas de manga. Exacto. Entran en esta época, gracias a Akira, los cómics. Empiezan los cómics y descubrimos que hacía un montonazo de años los japoneses hacían algo que se llamaba manga. Exacto. Vamos a ir a la siguiente placa. A ver. Esto, hoy por hoy, todo el mundo lo entiende. Esto es One Piece. De los mangas, es el manga más vendido. Tiene cientos de millones de copias vendidas. Es una locura. Y aparte, yo nací en el 92, One Piece es del 91 y recordemos que hasta el día 97. De hoy todavía siguen saliendo... Este es del 97. Ah, 97, perdón. Sí. 1997. Sigue saliendo todavía. Tremendo. Y es el manga más vendido de la historia. Y es una de las revistas más vendidas en el planeta Tierra. One Piece, este es el manga moderno que todos lo conocen. Hoy ya nadie duda de que había una revista y después vinieron los dibujitos. Pero para nosotros no había sido hasta que llegó Akira así. Pero bueno, esto es un poquito de mostrar lo que es el manga moderno. Vamos a ir a la siguiente placa. A ver. ¿Por qué? Porque acá empezamos con los estilos de manga. Y esto siempre lo tuvo Japón presente, pero para nosotros no tan presente. El Kodomo manga está pensado para los niños. Yo tenía que hacer esta salvedad. Los japoneses son muy meticulosos, como te dije, son muy estructurados. Definen cada estilo de manga, pero yo solo te voy a contar los más genéricos, que son 5. Está el Kodomo manga, que es para los niños, Pokémon, Doraemon, y tenés un montoncito más de dibujitos que claramente son para niños. Todo para los más pequeños. No hay cosas raras, no hay segundos mensajes, ni segunda intención, no hay nada raro. Bien categorizado. Es bien categorizado y cuando vos haces Kodomo es para los niños. Y eso es importante, porque está el sellito Kodomo, el papá va a la librería o va al kiosco y encuentra Kodomo, este es para el nene y sé que se lo puedo dar ojos cerrados y no hay ningún problema para el nene. Después vamos a ir a la siguiente placa. A ver. Y acá vamos a tener retomar lo que yo te plantaba, el Shonen. El Shonen era el manga para los jóvenes adolescentes. Fíjate todo lo que tenés acá. Acá tenemos Dragon Ball, Naruto, Hunter, One Piece, de todo. Todo. A ver, ¿hay algo que vos no has leído? No, es que la mayoría. Sí, la mayoría. Y tiene esto que tiene el manga, que es sumamente comercial. De todo vas a tener muñequitos, tazas, juguetes, series, películas. Se genera todo este comercio. Y es muy importante entender esto. Porque también a fines de los 40, las revistas de manga empezaron a tener salida semanal. Entonces vos ya podías laburar. Esperabas un capítulo por semana. Por semana. Claro. Y ahí van viendo qué pegaba y después eso tenía su tomo especial. Pero primero iba a la revistita. Y esto es lo que nos da el Shonen Manga, que es para los adolescentes. Y está bien marcado. Vamos a la siguiente placa, donde vas a tener qué pasa si sos la niña adolescente. Claro. Tenés el Soho. Y son historias románticas, las historias que van a estar totalmente cargadas con la cuestión del romanticismo, el adolescente. Por ahí menos pelea.
pelea, más no hay pelea, hay más por ahí cosas más relaciones, pensadas. cosas así. Sí, totalmente pensada. Pero bueno, esto sigue siendo para los adolescentes. Ahora vamos a ir a otra categoría y se sigue manteniendo esa diferencia de sexos que vos tenés en Japón marcado. Por ahí vamos a la siguiente placa y vas a ver que ellos tienen el seinen. Teníamos el para los adolescentes. Este es para hombres jóvenes y adultos. Mirá. Acá ya se empiezan a tocar otros temas y de otra forma. Acá vamos a lo político, a la ideología. Hay más violencia. Exacto. El manga, si algo lo caracteriza, si vos lees este tipo, el seinen, hay violencia. Hay sangre, hay sexo, hay cuestiones de políticas, críticas fuertísimas a la sociedad y están puestas acá. Por eso es importante entender estas clasificaciones que tiene el manga. No es cualquiera para cualquiera. Ya no estoy con los niños, ya no estoy con los adolescentes. No estoy con cosas blandas o divertidas. Vamos a algo más complejo. Esto es complejo, es para la gente que creció y sigue leyendo. Porque en Japón, no nos olvidemos, recién hace un ratito comentábamos con Gaby del área mía del sistema, que él también es lector de manga, y dice, ¿vos podés creer que en Japón se usa más papel para hacer manga que papel higiénico? Es una locura. Es una locura. Claro. O sea, date una idea del mercado gigantesco que es. Y va a decir, bueno, los hombres adultos o adolescentes adultos tienen su estilo de cómic. ¿Y qué pasa con las mujeres? Ahí vamos a la siguiente placa. A ver. Otra categoría más que vamos a tener. Es el josei. El josei es el manga para las chicas que crecieron. Sí. Y van con tramas más interesantes, con historias mejor construidas. Y hay algo muy importante acá, que a las mujeres se le da una categoría. Entender que se produce un contenido que está apuntado a las mujeres. Exacto. Y las mujeres son protagonistas de esto. Y eso, por ahí uno tiene una idea de Japón, ¿no? De una sociedad más bien patriarcal. Muy machista. Muy tienen su estilo, incluso está hecho por mujeres y hombres también. Hay un montón. Hay un montonazo más de definiciones de manga. Esos son algunos. Las 5 principales. Exacto. De acá salen, no sé, en la historieta salen guerreros de fantasía, tiene un estilo. Claro. En la historieta hay algo de ciencia ficción, tiene su estilo, todo tiene su nombre. Son así, pero yo solo te traje las 5 principales. Niños, adolescentes, hombres o mujeres, y los adultos, hombres y mujeres. Pero bueno, me dejé una plaquita más porque hay algo muy importante dentro del manga. Y es que no se lee como leemos nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se lee el manga? Es difícil leerlo, ¿viste? Hasta que uno le agarra la onda. En los 80, principios de los 90, trataron de hacer algo que se llamaba el manga despejado. ¿Por qué? Vos estás viendo esta placa y te ves la flechita, va para el otro lado. Tienes que leer al revés. Exactamente, es como si lo estuvieras leyendo en un espejo. Exacto. Primero lees lo primero que está arriba a la izquierda, nosotros leemos lo primero que está arriba a la derecha. Exacto. Esto se lee exactamente al revés. Y se trató en un momento de hacer que el manga fuera occidentalizado y se leyera como leíamos nosotros la historieta. Y los mangakas, que como yo te dije, son personas que trabajan de eso, viven de eso, está reconocido como no solo cultura, sino como arte, sino también como una profesión. Dijeron, no, si ustedes me lo espejan cuando lo llevan a Europa o lo llevan a Estados Unidos, están arruinando el concepto que yo pensé para la página. Así que empiecen a entender cómo es el manga y respeten el manga como tal. Entonces hoy por hoy, cada vez que agarres un manga vas a tener la primera página de advertencia y te va a decir, esta es la parte de atrás del libro. Exacto. Dale vuelta y léelo al revés. Y te ponen esta imagen, ¿no? de decir, bueno, ¿cómo lo tengo que leer? Primero a la izquierda y voy bajando y después paso a la página derecha y voy bajando, pero siempre de izquierda a derecha. Esa es la forma de leer manga, ¿sí? Es la forma. Es que llama la atención y por ahí uno la primera vez que lee manga lo empieza a entender y porque tiene que ver también con las imágenes, con cómo está construido. Cómo está construido. Esto lo vamos a dejar como la pequeña muestra para lo que la próxima charla que vamos a dar en algún momento, que es el anime versus el manga. Vos me decías, yo veía los dibujitos. Bueno, acá tenemos dibujitos de película. Tenemos una serie bastante conocida. Y fíjate que lo que estoy haciendo es dividir en 2 los paneles. De un lado, el que está en blanco y negro. No es lo mismo. Para el que está en la casa no es lo mismo esto. Por más que parezca, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que tengo a la derecha es la viñeta del manga. Fíjate que son exactamente la misma escena que se llevó a la película esta que estamos viendo acá. Sí, que es para el que está del otro lado, está en casi todas las plataformas digitales. Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Incluso acaba de salir una película, así que están reventándola, salen juegos, sale todo. Para la Friki Palusa, no sé cuántos cosplay teníamos. Hubo un montón, es verdad. Porque repega. Pero acá vos tenés la diferencia entre el manga y el anime. Exacto. Manga está en papel, anime está animado. Puede ser para la televisión, puede ser para el cine. Pero ahí ves la diferencia. Hay unas pequeñas diferencias, sí. La principal
está en blanco y negro o está en color. Exacto. Eso es lo principal. Pero después vamos a hablar de lo que es el anime. Ahora lo único que puedo dejarle es que era el manga, porque ¿por qué me lo dejé del otro lado? Y porque era bastante complejo y existe hace un montón. Exactamente. Jorge, clase magistral hoy de lo que es el mundo friki en el tema del manga. Ya vendremos un día con el anime. Totalmente. Vamos a hablar del anime y te vamos a contar y vamos a explicar qué era eso que veíamos. Un día tenemos que hacer con Leonardo Crán Uribe cine. Totalmente. Un día de cine nada más. Sí, un versus podemos tirar. Un versus así, comparando. Y aparte que el cine japonés ha influido muchísimo en el cine y en películas taquilleras que la rompieron, que son copias de anime, manga o ovas, lo que quieras, pero después vamos a hablar del cine japonés, que es súper extenso. Perfecto. Pero bueno, eso es lo que quería traer de parte de Fandom. Gracias, querido. No, gracias a ustedes. ¿Cómo los busca la gente? ¿A nosotros? Sí. Fandom San Luis. Ustedes buscan Fandom, ahí a mí me van a ayudar con la plaquita. Sí. Porque la gente por ahí se confunde, no sabe si es Fandom con M, Fandom con M, es con M. Fandom, reino del fanático. Fandom, nos buscan. Todos los sábados nos juntamos en el Centro Cultural José La Vía, llevamos juego de mesa, llevamos libros, llevamos manga, a friquear un rato y a ir conociendo más de estas cosas tan lindas que tenemos dentro de la cultura. Qué lindo, qué lindo. Ahí estaba con nosotros Jorge Jiménez Roca, estábamos hablando un poquito del manga. ¡Woo!